Muy buenos días. Para mí es un honor que el Departamento de Pediatría, en cabeza de su director académico, el doctor Carlos Velasco, quien me ha cedido estos espacios para que durante estos 2 días charlemos de temas relacionados con neonatología y específicamente en infecciones neonatales. Para mí es un gusto, gracias a las personas que están comunicadas por vía telemedicina, y espero llenar y colmar las expectativas que ustedes tienen alrededor del tema. Me voy a presentar, soy Miguel Ángel Osorio Ruiz, médico egresado de la Universidad Industrial de Santander, pediatra y neonatólogo de la Universidad del Valle, y durante 15 meses estuve haciendo un fellowship en infectología neonatal en la Universidad de Texas, específicamente con el doctor Pablo Sánchez. De allí mi gusto y mi inclinación por los temas de infectología neonatal. Aclaro que no soy infectólogo pediatra. Vamos a comenzar desde el punto de vista metodológico con una charla que espero pueda ser la partida para entender la dinámica que vamos a tener durante los 2 días de conferencia, y es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fetal. La intención de comenzar con esta charla tiene 2 razones fundamentales. La primera razón es que ha sido uno de los temas que más me ha atraído y más me ha estimulado para que tenga una profunda afinidad por el tema de infectología neonatal. La segunda razón es que quiero hacerle casi que un homenaje a la contribución que ha tenido el doctor Roberto Romero en el tema de las infecciones perinatales y específicamente en este tema inicial. El doctor Roberto Romero es un ginecólogo, obstetra, epidemiólogo, es doctorado en epidemiología, es uno de los investigadores latinoamericanos más sobresalientes en Estados Unidos en estos tópicos. Actualmente él se desempeña como director del Instituto Nacional de Salud en la parte de ginecología y obstetricia en los Estados Unidos, y al doctor Roberto Romero le he aprendido muchas cosas interesantes que ustedes van a poder disfrutar durante esta charla. Entonces, vamos a comenzar. En el marco del Congreso Internacional de Neonatología, que se lleva a cabo todos los años en Miami, organizado por el doctor Eduardo Bancalari, otro ser humano especial, y especial porque ha sido uno de los grandes pioneros de la neonatología en el mundo, no únicamente en Estados Unidos ni América Latina, sino en el mundo. Él anualmente hace un congreso de neonatología, y en este congreso de neonatología he tenido la oportunidad de encontrar al doctor Roberto Romero en 3 oportunidades. En la primera oportunidad que lo vi fue en Venezuela, en Islas Margarita, en el marco del congreso de CIBEN, donde dictó por primera vez esta charla. Para mí fue novedosa. Posteriormente, en el 2012, en el congreso del doctor Bancalari, el doctor Roberto Romero vuelve nuevamente a revisar el tema del síndrome de respuesta inflamatoria fetal en útero. Y me llamó la atención porque en esa charla él abre el congreso, es la primera charla del congreso, él abre el congreso con esta afirmación que es muy diciente. La infección es el mayor asesino de la historia de la humanidad. Parece que el doctor Romero tuviera una visión futurista para lo que está pasando actualmente en la humanidad. Lógicamente, él en esos momentos se quería referir específicamente a las infecciones del feto y la madre, pero que tienen hoy en día mucha vigencia. Vamos a entrar a definir qué es el síndrome para que entendamos la dinámica de esta patología. Entonces, él también se hace esta pregunta: ¿qué es el síndrome de respuesta inflamatoria fetal y por qué hay que entenderlo? Sobre todo quienes trabajamos en neonatología,
seamos ginecólogo, neonatólogo, pediatra, enfermera, auxiliar y terapeuta. Hay que entender muy bien este fenómeno para entender muchas de las patologías que se derivan en el recién nacido posteriormente al nacimiento. Y el doctor Roberto Romero define el SIR fetal como una inflamación sistémica en el feto que se va a caracterizar por aumento de citoquinas inflamatorias, que hoy en día está muy de moda con el famoso COVID. Y él enfatiza que sobre todo interleuquina de tipo 6, porque fue la interleuquina que él midió originalmente en sus estudios. Aumento de neutrófilo fetal, y lo más importante es que este síndrome hace parte del espectro de corioamnionitis con consecuencias clínicas posteriores fatales para el recién nacido. Para los residentes que están ingresando a su entrenamiento como pediatra, van a encontrar que la mayoría de niños que tienen de feticos que tienen este síndrome y que posteriormente nace, van a tener consecuencias gravísimas que ustedes van a tener la oportunidad durante sus 3 años de residencia observar. El síndrome de respuesta inflamatoria fetal está muy relacionado con el parto pretérmino. Con esta gráfica simplemente pretendo es mostrar las estadísticas de un país como Estados Unidos, donde el número de partos pretérminos tiene una oscilación entre el 10 y el 12%. En los países de América Latina, estos números son muchísimo más altos y las causas son totalmente diferentes. La etiología del parto pretérmino, en términos generales, en un 50% es un parto pretérmino espontáneo, es decir, no hay una razón bien documentada. En un 20% por ruptura por indicación materna o fetal, y en un 30% por ruptura prematura de membrana. Eso en términos generales, pero más adelante vamos a mirar en esta gráfica, en este estudio, en el cual hoy en día se sabe que el parto pretérmino tiene una etiología de tipo infecciosa importante, una etiología de tipo epigenético, es decir, factores geográficos, la edad, la educación, el estado marital de la mujer embarazada y el soporte socioeconómico que ella tenga también van a influir notablemente en el parto pretérmino. El fenotipo, hoy en día, cada día se conoce más la parte genética en estas enfermedades. Etiologías de la placenta y el mismo feto van a contribuir, y otros factores como la pariedad, el hecho de fumar, el hecho de consumir drogas ilícitas o tener farmacodependencia, y en términos generales todas aquellas enfermedades inflamatorias dentro de las cuales está incluida la hipertensión, la preeclampsia, el síndrome de Hell y anticuerpos antifosfolípidos van a tener que ver mucho con el parto pretérmino. En términos generales, el mensaje es que el parto pretérmino es multifactorial. El nacimiento por edad gestacional, hoy en día hay un reordenamiento en los términos que estamos usando cuando enfrentamos a un recién nacido. Entonces llamamos recién nacido extremadamente pretérmino aquel que tiene menos de 28 semanas, muy pretérmino entre 28 y 31.9 semanas, pretérmino temprano entre 32 y 33.9 semanas, pretérmino tardío entre 34 y 36.9 semanas, el término temprano, y estos términos son importantes que los vayan incorporando en su lenguaje médico, de 37 a 38.9, a término 39 a 40.9, y esta es la edad ideal para nacer los pacientes, no es el a término temprano. El a término tardío entre 41 y 41.9 y el posttérmino después de las 42 semanas. Esto tiene una importancia enorme porque ustedes saben que la prematurez pues está ligada a muchas patologías, y el embarazo posttérmino también está ligada a otras patologías como
la broncoaspiración de meconio. ¿Cuál es la realidad de acuerdo a la especialidad? ¿A qué se enfrentan los ginecólogos y a qué nos enfrentamos nosotros los neonatólogos en cuanto a esta terminología? Hoy en día se sabe que los ginecólogos se enfrentan realmente, en la mayoría de los casos, es al parto a término, o sea, la mayoría de nacimientos son a término. No así la realidad del neonatólogo, donde en la mayoría de los casos nos enfrentamos eventualmente es a partos pretérminos. Ustedes pueden ver en la gráfica, esta es la realidad del ginecólogo y esta es la realidad del neonatólogo, donde la mayoría de pacientes que nosotros atendemos en la unidad de cuidados intensivos son pacientes pretérminos. De allí la importancia también de entender este síndrome. ¿Cuál es el problema de nacer prematuro? Y esta gráfica también es un estudio viejito ya demostrando que entre más prematuros son los recién nacidos, más posibilidad hay de infecciones. Y durante la charla vamos a ver en algunos trabajos del doctor Roberto Romero, del doctor Gómez, del doctor Goldenberg y William Andrew en la Universidad de Atlanta en Emory, ellos han demostrado que los partos pretérminos están muy relacionados con infecciones intrauterinas, específicamente corioamnionitis de tipo histológico, y ustedes lo pueden ver en la gráfica. El mensaje aquí es que cuando ustedes estén enfrentados a un parto pretérmino espontáneo sin una causa evidente, la posibilidad de que haya una infección intraamniótica es bastante importante y que haya un proceso inflamatorio también bien importante. Entonces, ese es uno de los primeros mensajes. Parto pretérmino espontáneo sin una causa evidente, es posible que haya un proceso infeccioso. Y aquí es para mostrarle la metodología a través de cultivo y PCR para hacer ese diagnóstico. Y en esta otra gráfica es para mostrarles a ustedes cómo la infección está ligada al proceso inflamatorio del cual queremos hablar en el día de hoy y que tiene un impacto a nivel universal en el ser humano, comenzando por el sistema nervioso central y terminando en cualquiera de los órganos que componen al ser humano. Entonces, la inflamación y la infección van de la mano y ustedes pueden ver aquí en estas gráficas de pacientes con membranas intactas, pero con trabajo de parto pretérmino, con cultivos positivos e inflamación importante. Siempre que tengamos partos espontáneos, cesáreas después de partos espontáneos, hay que ser muy cuidadoso en la búsqueda y en la observación estricta de esos pacientes, porque la mayoría de ellos pueden tener procesos de tipo infeccioso. Estas son gráficas simplemente para ratificar lo anterior. Estas son las patologías de la placenta que están más relacionadas con el CIR fetal. Ustedes pueden ver allí la vellitis crónica, el edema, procesos inflamatorios mixtos de tipo infecciosos y vasculares y la corioamnionitis en todas sus connotaciones. El otro elemento importante de este síndrome y descrito por el doctor Roberto Romero es que el síndrome de respuesta inflamatoria tiene unas características de tipo inmunológicos especiales desde el punto de vista el conteo de leucocitos, conteo de plaquetas y en términos generales la parte inmunológica. Los recién nacidos que nacen con CIR fetal van a tener unas características hematológicas muy especiales que ustedes van a ver durante su residencia. ¿Y por qué nosotros queremos hablar de este tema, además de las razones expuestas anteriormente? Porque el parto pretérmino es una de las causas que más produce mortalidad y morbilidad en los pacientes y sobre todo alteraciones de tipo neurológico. Ustedes ven en la gráfica cómo claramente el parto pretérmino, que es más o menos un 10%, es el causante de la mortalidad en un 75% y del daño neurológico en un 50%. O sea, que conocer muy bien el CIR fetal y conocer muy bien la etiología del parto pretérmino es fundamental para que ustedes vayan conociendo
cómo es la dinámica de los recién nacidos posterior al nacimiento. En esta otra gráfica es para mostrarles simplemente que a través de este síndrome se ha aclarado muchísimo más la dinámica del trabajo de parto pretérmino y la dinámica de la ruptura prematura de membrana. Anteriormente se pensaba que únicamente la madre era la que concursaba a través de la respuesta inflamatoria en el desarrollo de la ruptura prematura de membranas y en el desarrollo del parto pretérmino. Hoy en día se sabe que tanto la madre como el fetico intervienen activamente y ustedes pueden ver, esta es la madre elaborando y expresando toda esta cantidad de sustancias que tienen que ver con el desarrollo del parto pretérmino y el CIR fetal. Y en esta otra parte de la derecha ven ustedes claramente cómo el fetico también tiene un rol fundamental desde el punto de vista inmunológico para generar inflamación y daño posteriormente. Aquí simplemente es como para ampliar la información. Ustedes ven la cantidad de sustancias que se expresan en el fetico, en el útero, que van a llevar a el trabajo de parto pretérmino, ruptura prematura de membrana y todos los procesos inflamatorios que van a impactar fundamentalmente en todos los órganos, pero principalmente en dos órganos, sistema nervioso central y pulmón. Y en esta otra gráfica es el resumen de lo que les estoy diciendo, cómo la madre contribuye por un lado y el feto por el otro lado a elaborar una cantidad de sustancias que al final van a generar ruptura prematura de membrana y trabajo de parto pretérmino. Estas diapositivas son del doctor Romero, son unas diapositivas, unas gráficas hermosas, él las hace para tratar de entender la dinámica que tiene el fetico con la madre en este famoso síndrome de respuesta inflamatoria. Aquí es simplemente para mostrarles a ustedes cómo las bacterias que están en el canal cervical, que están en el recto y la vagina de la mujer embarazada, como es el caso del E. coli y el estreptococo del grupo B, cuando hay ruptura prematura de membranas, tienen la posibilidad de avanzar, infectar al fetico y generar el síndrome de respuesta inflamatoria. Y aquí lo pueden ver más claramente. Aquí los gérmenes han ascendido, han entrado al continente intrauterino y este fetico que anteriormente se pensaba que inmunológicamente no tenía ninguna importancia, elabora una gran cantidad de sustancias que van a generar daño posteriormente al nacimiento en ese feto. Este es un modelo de infección fetal ascendente. Este es un artículo viejito del New England Journal of Medicine escrito por el doctor William Andrew y el doctor Robert Goldenberg de la Universidad de Emory en Atlanta, en la cual van ubicando estadística y matemáticamente, porque estos señores son, además de ginecólogos, epidemiólogos, van matemáticamente estableciendo las posibilidades de infección del fetico inicialmente y posteriormente del recién nacido, de acuerdo al sitio donde esté la infección. Ustedes saben que cuando hay colonización por estreptococo del grupo B, y eso lo vamos a hablar más adelante, el fetico se puede colonizar en un 60% y entre 1 y 2% desarrollar sepsis cuando la infección es aquí. Pero si la infección asciende y ya se encuentra en el corio, el número de pacientes infectados va a ser mucho mayor. Si se encuentra en el líquido amniótico, mucho mayor. Y si hay funicitio, o sea, inflamación e infección del cuello, del cordón umbilical, la posibilidad de infección en el recién nacido y el feto es del 100%. Entonces, matemáticamente, estadísticamente, esto es importante y este es otro de los mensajes grandes. Cuando atiendan recién nacido, examinen la placenta y los restos placentarios porque allí puede estar el diagnóstico etiológico de una sepsis neonatal temprana. Tienen que sensibilizarse. Desafortunadamente nosotros no estamos acostumbrados a hacer estudios histopatológicos, estudios microbiológicos y estudios moleculares y bioquímicos en los pacientes con trabajo de parto pretérmino, pero esa sería una gran oportunidad para un trabajo posteriormente. ¿De dónde vienen los gérmenes que infectan a la mujer embarazada?
Esta gráfica es una gráfica de un artículo viejo ya, pero bien importante porque le enseña a uno y lo puede orientar hacia el germen infectante. En primer lugar, puede haber una introducción accidental del germen infectante. Ustedes pueden ver que a través de un procedimiento técnicamente poco aséptico, cuando se hace una amniocentesis o una cordocentesis, se pueden introducir gérmenes. ¿Qué tipo de germen? Germen de la piel de la mamá. ¿Cuáles son? Estafilococo aureus, estafilococo epidermidis. Puede ir por vía ascendente. Los dos principales gérmenes son estreptococo del grupo B y el E. coli. Sin embargo, si hay vaginosis y si hay infecciones por hongo, la cándida es un germen que hoy en día está muy relacionado también con esas infecciones. Pueden venir por vía hematógena, la sífilis, el estreptococo, la listeria, los gram negativos, o pueden venir por vía retrógrada de la cavidad intraabdominal, y allí los gérmenes predominantes son los gram negativos y el enterococo. Entonces, esta gráfica es importante por eso. Entonces, la infección, el CIR. El CIR simplemente es para que se vayan familiarizando. La placenta tiene una microbiota. Esta es la relación de la placenta con el resto de la microbiota del ser humano. Quiero hacer énfasis que las mujeres que tienen enfermedad periodontal tienen con frecuencia inicio de trabajo de parto pretérmino. Por eso hoy en día una de las recomendaciones es que toda persona que va a embarazarse tenga una revisión anterior de tipo odontológico para diagnosticar tempranamente la enfermedad. Esta es la microbiota de la placenta. La placenta tiene una microbiota característica. Lo ideal es que tenga una microbiota sana con base en gérmenes no patógenos, como se muestra en esta diapositiva, donde hay una simbiosis, donde hay unas condiciones saludables para el feto, pero aquí hay una disbiosis, o sea, aquí ya se rompió ese equilibrio. Y todo esto tiene que ver con el famoso síndrome de respuesta inflamatoria. Estos son estudios del doctor Roberto Romero a través de biología molecular PCR en tiempo real, haciendo diagnóstico en la placenta de pacientes con SIR fetal. Pueden verlo, te lo vamos a pasar rápidamente. Esta es la historia del síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Síndrome de respuesta inflamatoria fetal sistémica tiene como objetivo principal entenderlo porque produce daño de múltiples órganos y disfunción relativa a la inflamación. Aquí la premisa es que la mamá tiene una infección en el continente intrauterino, tiene un proceso inflamatorio generado por la mamá y el feto que va a dañar los órganos del fetico, sobre todo sistema nervioso central, pulmón, riñón, tracto gastrointestinal, y va a tener alteraciones de tipo metabólico. Síndrome de respuesta inflamatoria fetal en útero, más adelante vamos a ver, lo describió el doctor Roberto Romero en 1998 con otro latino, el doctor Ricardo Gómez, y un coreano, y eso fue una gran contribución a la neonatología moderna. Cuando el doctor Bancalari presenta al doctor Romero, lo presenta con un enorme entusiasmo y un enorme respeto, y siempre le hace ese reconocimiento como una persona que tuvo una enorme importancia en la neonatología, porque a través de este síndrome se explica muchas de las morbilidades y la disfunción de órganos que tienen los pacientes. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica descrito por el doctor Roger Bond con su esposa. La esposa del doctor Roger Bond era una enfermera jefe que trabajaba en cuidados intensivos, y el doctor Roger Bond era un cirujano intensivista muy agudo, ya murió, que fue el responsable de describir el síndrome de respuesta inflamatoria. Él operando y trabajando en la unidad de cuidados intensivos observaba que los pacientes hacían muchas respuestas inflamatorias secundario a varios insultos, pero principalmente a sepsis y trauma, más trauma quirúrgico. Entonces, esta es la característica de ese síndrome. Hay isquemia, hay necrosis, hay daño de tejido, hay una estimulación molecular del endotelio vascular, hay activación molecular de neutrófilos monocitos con producción de interleuquina y citoquina. Entonces, durante su estadía en la universidad, ustedes van a tener que familiarizarse
con toda esta serie de eventos, sobre todo a quienes les guste el cuidado intensivo. Y en este síndrome ustedes van a ver que el lecho vascular es fundamental porque cuando se estimula la cascada de la coagulación y puede producir coagulopatía, fenómenos de tipo trombótico. Y eso es importante que empiecen a entenderlo porque de eso se mueren los pacientes con COVID hoy en día. El paciente con COVID tiene una estimulación molecular del endotelio vascular con fenómenos de tipo trombótico. Hay vasodilatación, hay fuga capilar, como vamos a ver más adelante. Síndrome de respuesta inflamatoria amniótica. Posteriormente los ginecólogos han definido este síndrome. Las características son estas que ustedes ven aquí. Los pacientes tienen un enorme compromiso de tipo vascular y multisistémico y lo han hecho por cuantificación de interleuquina. Ahora sí entremos a mirar rápidamente el síndrome de respuesta inflamatoria como tal y las consecuencias en el feto, después de haber hecho una introducción más o menos acorde con lo que queremos y el objetivo que me he planteado para esto. Entonces el doctor Roberto Romero describió esto en el año 1998, lo publicó en una revista de ginecología y obstetricia. Él realizaba amniocentesis y cordocentesis en madres que tuvieron 157 recién nacidos con trabajo de parto pretérmino o ruptura prematura de membrana. Los criterios de exclusión es que tuvieran corionitis clínica, porque la corionitis tiene varias clasificaciones, que tuvieran embarazo múltiple, sangrado fetal agudo o sangrado vaginal. Midió interleuquina en plasma y líquido amniótico y cultivó para aerobio, anaerobio y micoplasma. Tuvo algunas deficiencias porque no cultivó ni para hongos ni cultivó para virus, o sea que el trabajo quedó inconcluso desde ese punto de vista. Y él que encontró que los pacientes que tenían el síndrome de respuesta inflamatoria tenían unos niveles de interleuquina mayor de 11.3. Ese es el punto de partida para él definir que los pacientes tenían síndrome de respuesta inflamatoria. ¿Qué más encontró él? Encontró que el trabajo de parto espontáneo se daba muchísimo más frecuente en los pacientes que tenían niveles de interleuquina muy altos, o sea, que tenían, además de la infección, un proceso inflamatorio. ¿Y qué más observó el doctor Roberto Romero? No importa que no vean esto, pero yo me sé esto ya de memoria de tanto dictarla. Encontró que los pacientes que tenían inflamación y tenían infección tenían parto pretérmino más pequeño, de menor edad gestacional, tenían cultivo positivo, se morían más y hacían más complicaciones. Entonces, ese es el tercer mensaje que quiero dejarles. Cuando tengan este síndrome o este proceso infeccioso en la madre, prepárense porque los recién nacidos posteriormente van a tener muchas secuelas y complicaciones. Es lo mismo, se morían más, tenían más cultivo positivo, sobre todo cuando los niveles de interleuquina 6 estaban por encima de 11.3. Estos son los términos que se acuñan hoy en día en corioamnionitis, como para que ustedes tengan cultura médica, porque cada día se abandonan más. Está la corioamnionitis clínica, que es la que diagnostican comúnmente aquí. Corioamnionitis histológica, cuando se hace estudio histopatológico. Corioamnionitis bioquímica, cuando se cuantifica interleuquina. Y corioamnionitis microbiológica, cuando yo hago estudios moleculares como PCR en tiempo real y cultivo. Entonces, esos son los términos. ¿Cuáles son las secuelas de la corioamnionitis y del síndrome de respuesta inflamatoria? Ya ustedes empiezan a ver, primero, que los fetos se mueran. Segundo, que nazcan prematuro. Y tercero, que nazcan muy mal, que nazcan con compromiso multiorgánico. Y aquí, en esta otra gráfica, que parece una gráfica un poco difícil de entender, es simplemente para decirles que cada que ustedes tienen un proceso infeccioso van a tener generalmente pacientes críticamente enfermos. Ahora veamos rápidamente cuáles son las secuelas del SIR fetal. Conocido ya las características del SIR fetal, el perfil epidemiológico de la madre, veamos en qué impacta. Lo primero que va a impactar es en la difusión de órganos múltiples. Segundo, sepsis. Tercero, displasia broncopulmonar. Cuarto, daño neurológico. Quinto, parálisis cerebral.
disfunción miocárdica, enterocolitis, daño metabólico, es decir, los pacientes van a tener un compromiso multiorgánico. Esta es la respuesta. Este es el síndrome de respuesta inflamatoria, resumido: parto pretérmino, morbilidad alta y alteraciones multiorgánicas. Aquí ven, la corionionitis va a impactar y el CIR fetal va a impactar fundamentalmente sobre dos órganos: sistema nervioso central. De eso va a depender el neurodesarrollo del paciente y va a depender la vida del ser humano. Los niños que nacen con CIR fetal tienen muchas alteraciones de tipo neurológico e incapacidades de tipo de abstracción, de tipo mental y matemático. Entonces son niños menos inteligentes, con más daño neurológico, y por el otro lado van a tener más posibilidad de desarrollar displasia broncopulmonar. No hacen el síndrome de dificultad respiratoria inmediatamente, sino que lo hacen posteriormente. Y esta gráfica es del doctor Romero, pero yo la he modificado con un diseñador gráfico de la Universidad del Valle. Ustedes ven que el paciente con CIR fetal tiene anormalidades hematológicas, activación endocrina, disfunción cardíaca, injuria pulmonar, disfunción renal, problemas digestivos, alteraciones en piel y compromiso cerebral. Y ese es como el quinto mensaje que quiero dejarles a ustedes. O sea, cuando estén enfrentados a este síndrome y a este diagnóstico, entiendan que van a estar enfrentados a una situación difícil. La sepsis es una de las patologías que se va a presentar. También puede presentarse dificultad respiratoria. Los pacientes, como están infectados, van a liberar esa gran cantidad de citoquinas que hacen que tenga injuria pulmonar, y la injuria pulmonar viene desde el útero. Ustedes ven en este paciente como además de alteraciones en el metabolismo del surfactante, activación molecular de células con monocitos y macrófagos, van a tener mucha inflamación. Los pacientes van a desarrollar más displasia broncopulmonar, y la razón es que la displasia es una enfermedad multifactorial. Hay factores de riesgo prenatales y perinatales, inmadurez, deficiencia de surfactante, infección, susceptibilidad genética, insuficiencia placentaria. Eso va a alterar la alveolización por un lado y la vasculogénesis por el otro lado. Los pacientes son ventilados y esto hace que los pacientes desarrollen crónicamente la enfermedad pulmonar crónica. O sea, nacer con este síndrome es desventajoso porque desde ya los pone en esta situación. Y este es otro artículo reciente de 4 años más o menos, en el cual eso que hemos planteado durante la charla va a alterar el desarrollo vascular de los pacientes, va a alterar la alveologénesis por la inflamación y lógicamente la posibilidad de desarrollar la enfermedad pulmonar crónica. Aquí está, en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, generalmente tienen unos estadios del desarrollo pulmonar completamente alterado. Tienen un estadio canalicular adelantado, sacular y alveolar totalmente distorsionado, que hace que el paciente desarrolle más displasia broncopulmonar. En conclusión, el CIR fetal produce displasia broncopulmonar severa. Y la razón final es porque los pacientes están inflamados, hay toxicidad del oxígeno, hay alteraciones de la vía aérea, hay ventilación, hay alteraciones vasculares, todas conjugándose para que el paciente haga la injuria pulmonar crónica. Y el otro concepto derivado de los estudios del doctor Romero es que se pudo demostrar que los pacientes hacían la hipertensión en el útero. Esta es una fotografía de pacientes que tienen una hipertrofia del músculo liso de las arterias, naciendo con un cuadro de dificultad respiratoria severa secundario a la inflamación. Y además, los pacientes tienen una activación molecular del polimorfo nuclear con sobreproducción de elastasa sin haber un inhibidor de esta elastasa, y esta elastasa produce mucha fibrosis, genera mucho colágeno y produce mucha fibrosis en el tejido pulmonar. Los micoplasmas y ureaplasmas han sido gérmenes que han sido muy estudiados, sobre todo por el doctor Romero,
interviniendo activamente en el trabajo de parto pretérmino, mortinato y toda esta patología. Y estas son las fotografías. Ustedes ven estas fotografías, son parecidas a una membrana hialina. El diagnóstico diferencial es membrana hialina y neumonía congénita. Y la importancia de esto es porque con el estudio de estos gérmenes se pudo avanzar en el entendimiento del concepto de la nueva displasia broncopulmonar, donde la lesión es intersticial y muchísimo más leve que la antigua displasia, donde el compromiso fundamental era por la toxicidad y el ventilador. Hoy en día se sabe que la displasia nueva, como se reaniman recién nacidos muy prematuritos, entonces es más sutil los cambios y la inflamación y la infección tienen un impacto importante y estos gérmenes son de los más socorridos. Esto es para mostrarles el uroplasma y micoplasma. El daño cerebral en el síndrome de respuesta inflamatoria, dijimos que el cerebro es uno de los más impactados, pues los pacientes con este síndrome tienen parálisis, tienen leucomalacia, tienen injuria hipóxica isquémica, porque algunos de ellos hacen procesos asfícticos severos. Estos son ratoncitos en el laboratorio del doctor Roberto Romero. Y aquí está el papel que tienen las endotoxinas, las interleuquinas y la activación molecular de células como macrófagos y polimorfos nucleares. Esta es la explicación que estos autores dan para el daño cerebral en los pacientes con displasia. Aquí ven el impacto que tiene este síndrome, la infección intrauterina, cómo va a llevar el paciente finalmente a parálisis cerebral, la estimulación de células como el astrocito, las microglias, produciendo interleuquina e inflamación, y cómo se van distorsionando la barrera hematoencefálica y permitiendo el paso de sustancias al continente intracerebral, que lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos el tema de meningitis. Y aquí otro personaje importante que ustedes tendrán que estudiar, el doctor Volpi y la doctora Papil, son dos neurólogos de la Universidad de Boston que también se han preocupado por ver el impacto que tiene la infección en el daño cerebral. Y aquí la doctora Papil plantea que la infección intrauterina, la liberación de citoquina, la infección posterior, la reanimación, alteraciones del flujo, el ductus, las apneas, la utilización de xantina, esteroides y los estados nutricionales deficientes van a impactar sobre el crecimiento cerebral del niño. Esta es la teoría del doctor Roberto Romero. Él dice que en los pacientes que tienen SIR fetal tienen alteraciones en la adhesión y estimulación de la cascada de la coagulación, produciéndose fenómenos de tipo trombótico. Hay vasoconstricción, todo va a llevar finalmente a un daño a nivel cerebral. Y esta fotografía que la voy a mostrar en el tema de meningitis es para adelantarles a ustedes que hoy en día la muerte de las células del sistema nervioso central tiene varios mecanismos: apoptosis, autofagia, oncosis y piroptosis, aparte de la apoptosis y necrosis que estábamos acostumbrados nosotros a describir anteriormente. Estos son pacientes con el SIR fetal. Síndrome de respuesta inflamatoria y miocárdico también impacta al corazón. Los pacientes tienen disfunción miocárdica, por eso esos pacientes hay que hacerle ecocardiograma tempranamente e iniciar en muchos de ellos inotrópicos, principalmente dobutamina. Los antibióticos y algunos metaanálisis en el escenario de este síndrome no lo vamos a discutir. Antibióticos en trabajo de parto pretérmino también es un tema bastante discutido, pero sí quiero enfatizar que la profilaxis para el estreptococo del grupo B ha impactado notablemente en el tema de la sepsis neonatal temprana y la infección intraamniótica en mujeres embarazadas a quienes se les hace screening y se les da profilaxis adecuada cuando son o tienen factores de riesgo. Grande respuesta a una gran pregunta. Todavía se tienen muchos interrogantes sobre el uso de antibióticos en estos escenarios, el uso de los esteroides, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos,
moduladores de la respuesta inmune, porque hemos visto que lo que hay es una respuesta inmune magnificada por contribución de la madre y el feto, y no se sabe si acelerar el trabajo de parto sería importante. Como conclusión, ¿qué podemos decir en estos momentos? Que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en útero está asociado a aumento de la mortalidad neonatal, a sepsis y neumonía congénita, a enfermedad pulmonar crónica, a involución del timo, a restricción en el crecimiento intrauterino, a daño neurológico, a encefalopatía neonatal, a leucomalacia periventricular y a parálisis cerebral. Con esto concluimos la primera charla, pero el mensaje grande aquí es que las infecciones en el recién nacido pueden comenzar en el útero y tener un impacto muy grande en forma multiorgánica. Cada día se conoce más la microbiología de la placenta y que pueden haber medidas de prevención en el horizonte importante para tratar de disminuir el impacto que estas infecciones y estos síndromes tienen posteriormente en el recién nacido. Bueno, la dinámica es que vamos a descansar 10 minuticos o 5 minuticos. Cada charla o... ¿Sí? Y aquí hay preguntas. Respecto al diagnóstico, doctor, buenos días. Respecto al diagnóstico de la respuesta inflamatoria sistémica en el feto, bueno, ya cuando nosotros tenemos el recién nacido y le estamos sospechando porque tuvo un parto prematuro y es pretérmino, la mamá pues venía con infección, ¿es clínico o se le pide algún paraclínico como para llenarse de razones de que, bueno, ese niño sí tiene un CIRS? Bueno, esa pregunta es importante y esa pregunta va a generar mucha polémica. Se la voy a contestar adelantándome al tema de sepsis. Cuando ustedes vean el tema de sepsis, van a encontrar que hoy en día en sepsis lo más importante es el perfil epidemiológico de la mamá, o sea, los factores de riesgo y la clínica del paciente, del recién nacido. Eso es lo más importante. Que no tiene mucho valor en el diagnóstico ni la PCR, ni la procalcitonina, ni otros biomarcadores como interleuquina, ni tiene importancia el hemograma. Lo único que tiene importancia son los cultivos de los líquidos corporales cuando están indicados aquellos diferentes a el hemograma, porque de entrada uno, cuando tiene una sepsis neonatal temprana, lo primero que tiene que tomar es hemocultivo. ¿Cuántos? Depende del sitio donde usted esté. En algunos sitios toman un solo hemocultivo, en otros sitios toman 2 hemocultivos. Y la observación clínica del paciente más los antecedentes que el paciente tenga. El doctor Roberto Romero, en su descripción inicial del CIR fetal, para hacer el diagnóstico de CIR fetal tienen que hacer amniocentesis o cordocentesis y medir interleuquina y medir polimorfos nucleares o hacer estudios histopatológicos. ¿Está claro? Pero para hacer el diagnóstico clínico cuando el paciente nace, lo primero que hay que observar es la clínica del paciente. El paciente va a tener disfunción orgánica múltiple. Ustedes vieron que hay compromiso desde el sistema nervioso central hasta la piel. Los pacientes tienen alteraciones del sistema nervioso central, pulmonar, cardíaco, gastrointestinal, metabólico, endocrino, renal. Tiene alteraciones en todos los niveles. Primera condición. Y la segunda condición que él puso es que los pacientes tenían que tener leucocitosis por encima de 30.000, consumo de plaquetas disminuidas y tenían una proteína C reactiva alta. Pero como ustedes ven, hoy en día la proteína C reactiva en sepsis no tiene importancia, pero sí tiene importancia para la descripción del CIR fetal. Que quede claro eso, porque eso puede causar confusión y no quiero que ustedes se vayan con confusiones de aquí. Bueno, yo quiero aprovechar este espacio para darle la bienvenida a ustedes. Yo voy a ser docente de ustedes. Lo único que quiero es que ustedes disfruten estos 3 años, que sean 3 años maravillosos para ustedes. Conmigo pueden contar en todo lo que necesiten. Yo a veces soy un poquito psicorrígido con el tiempo. Me gusta que sean puntuales. Entonces, por favor,
Disfruten los 3 años, siempre estaré pendiente en la formación de ustedes. El primer año casi no nos encontramos, pero nos encontramos cuando estén rotando en la unidad de cuidados intensivos. No sé si hay otra pregunta.